Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de crianza respetuosa. Vamos a hablar con Nadia Lamarca. Ella tiene un perfil muy interesante en Instagram que os animo a seguir, en el que defiende la infancia. Está a favor de la crianza respetuosa y trabaja para una asociación también en Vigo. A ver si podemos conectarla. Y además también ha trabajado en el sector de automoción. Tiene una gran sensibilidad y su... Hola, Hola, ¿me mil escuchas gracias. bien? Sí, sí, ahora sí. Vale. Fenomenal. Oye, me estaba presentándote y no he terminado todavía de decir todo lo que haces, porque llevas un montón de cosas por delante. Queríamos hablar de la crianza respetuosa y también que, por ejemplo, tu TFG del máster que fue de las mujeres en las altas capacidades. Son dos temas muy interesantes y de los que se puede hablar mucho. Entonces, primero me gustaría un poco que hablaras de la asociación a la que perteneces y la relación con la crianza respetuosa, ¿no? Que tenemos un camino por delante en el que hay que seguir consiguiendo transmitir a la sociedad la importancia de ese concepto, ¿no? Pues bueno, yo pues como buena persona con altas capacidades que le apetece un poco poner su granito de arena para mejorar el mundo, siempre Mm. pensé que la sociedad en la que vivimos tiene una carencia ahora mismo que es precisamente el respeto, ¿no? De los unos a los otros. Y sí que yo veía que esto es especialmente feo hacia los niños, que se ve muchísimo Mm. que los niños son como, pues, como ciudadanos de segunda, que no se les considera como personas con derechos o que tienen menos o que están sujetos a los mandatos siempre de los adultos sin tenerlos a ellos en cuenta. Entonces, desde que nacieron mis hijos, me vi como con esa necesidad de a ellos inculcarles esos valores de respeto para un poco, cuando ellos crezcan, que van a formar parte de esta sociedad, pues, ¿no? Pues que contribuir de esta forma, ¿no? Dejándoles a ellos estos valores y este legado. Entonces, la mejor manera que yo me encontré para esto, para dejarle a mis hijos estos valores, era pues practicar el respeto primero con ellos, ¿no? Porque es esto que se dice que a los niños, más que decirles lo que tienen que hacer, hay que mostrárselo, porque ellos ven lo que tú haces, ¿no? O sea, siendo el ejemplo. Entonces, empecé a indagar sobre la crianza respetuosa, con un grupo de mujeres afines a este pensamiento, decidimos fundar una asociación que se llama Red de Cría en Vigo, que es donde vivimos. Y esta asociación, pues, mediante esta asociación, pues fomentamos la crianza respetuosa, se hacen formaciones y un poco es transmitir la idea de que a los niños hay que tenerlos en cuenta. Esto no quiere decir que no se les vaya a poner límites, que se les vaya a dejar hacer lo que quieran, que no les vayamos a decir que no nunca. O sea, no tiene nada que ver con esto. Es simplemente pues mostrarles cómo se hace para vivir con el respeto hacia los demás, ¿no? O sea, ni tan, ni más ni menos. O sea, es que es como algo que parece muy simple, pero que en el fondo es muy difícil de conseguir porque significa romper con todo el patrón de crianza que hemos recibido, ¿no? Sí, porque además es como que el niño no tiene la capacidad o no se entera o él no tiene el conocimiento, es como los patrones que van trayendo arrastrándose. Entonces, ¿nos podrías decir en cosas concretas, por ejemplo, tres ideas en las que podríamos mejorar en casa en respecto a la crianza respetuosa? Bueno, pues para mí lo Mm. fundamental es primero observar al niño, ¿no? Observar al niño, ver lo que necesita, entenderlo, porque para poder cubrir sus necesidades y de una forma respetuosa, primero hay que saber cuáles son. Y entonces, para ello hay que observarlo y pensar que no hay nada malo en adaptar nuestra vida a las necesidades del niño.
porque muchas veces las abuelas nos decían, tienes que adaptar al niño a tu vida y no tú a la vida del niño. Pues es muy difícil y es un conflicto muy grande hacer esto. Entonces, eh, un niño es pequeño y no puede, o sea, no puede hacer las cosas por sí mismo. Tenemos que nosotros adaptar nuestra vida para cubrir sus necesidades y darle lo que necesita. Crear un vínculo de apego es muy importante, de apego seguro, para que ese niño después, cuando tenga esa seguridad y esa confianza, pueda apartarse de su figura de apego, que normalmente es su madre o su padre, y, digamos, explorar el mundo sin miedo, con confianza y sabiendo que siempre que se encuentre un problema que no sea capaz de solucionar con sus propias herramientas, podrá volver y, y contárnoslo o contar con, nuestra ayuda, ¿no? Que es lo que se llama la teoría del círculo de seguridad, que a mí me gusta mucho, ¿no? Que el niño sale de tus manos, ¿no? Y está seguro en tus manos y cuando se siente seguro, libre para explorar lo que hay fuera y luego vuelve, ¿no? Cuando ve que te necesita y cada vez se va haciendo más independiente. Esto es gracias a un apego seguro y el apego seguro se consigue pues cubriendo sus necesidades, dándole confianza y tratándolos con respeto. Otra de las cosas que a mí me parece súper importante y para hacer en casa, un básico, es validar las emociones del niño, validar cómo se siente. Tendemos a menospreciar los sentimientos de los niños porque son pequeños, son tonterías, porque las cosas que nos ocurren a los adultos son más importantes y tenemos que saber que para ellos es súper importante. Entonces, validándolos también le estamos dando valor como persona y haciendo que su autoestima se mantenga en un buen nivel. Y esto también les va a permitir ser unos adultos funcionales, independientes y que se puedan desenvolver en la vida. Y, y luego, básicamente, el tercer consejo o recomendación que podríamos dar es pues tratarlos con respeto. Te quiero decir, si nosotros no consentimos que nuestro hijo nos grite o nos trate mal, no podemos hacerlo nosotros también. O sea, es que es dar ese ejemplo, ¿no? Tú no le puedes decir a un niño que está gritando que no grite con un grito. O sea, es que es como muy incoherente. Los niños se dan cuenta de estas incoherencias. Entonces, es eso, es el respeto, ponerlos en valor, tratarlos bien, se les puede poner límites de una forma amable y respetuosa, no hay que, o sea, todos pegamos un grito de vez en cuando, ¿vale? Todos somos personas, todos tenemos nuestro mal día, pero realmente lo que tenemos que darnos cuenta es que no podemos utilizar al niño, que no se puede defender porque no es adulto, como una forma de desahogarnos. O sea, cuando yo le doy un cachete a mi hijo, me estoy desahogando porque no es terapéutico ni es educativo. Me estoy desahogando yo porque yo estoy enfadado. Cuando yo le digo a mi hijo, me enfadas, es que me enfadas, le estoy diciendo que lo que está haciendo él eh, me está a mí causando un efecto, pero es que la realidad es que si yo ese día estoy más tranquila o no tengo problemas o menos estrés, a lo mejor me dice lo mismo y no me enfada. Entonces, no me enfada el niño, me enfado yo. Y esto es algo que tenemos que... Hay que trabajarlo mucho, ¿eh? No te pienses, o sea, esto no es nada fácil. Es una crianza muy complicada. Es mucho más fácil decirle al niño cállate o castigarlo y vete para allí y ya está. Es súper fácil y en el momento puede que parezca que funcione, pero a la larga crea una desconfianza hacia los padres, una rebeldía y todo esto va a poco a ir deteriorando el clima y el ambiente en casa. Sí, todo lo que estás diciendo es total. O sea, primero tenemos que observar, luego validar sus sentimientos y respetarlos. Yo Es tengo una... que Sí, parece fácil, pero en realidad es casi más difícil que hacerlo de la manera tradicional. sí, yo tengo una sesión de gestión de rabietas en el perfil que podéis ver y la he dado varias veces y ha encantado. Y es eso, es fundamental. Primero estar tú sereno, ¿no? Y relajarse y vaciar todas las tensiones antes de vaciarlas en el niño totalmente. Y otro tema ese que yo quería tratar en el directo, aunque son también similares, es el de altas capacidades,
porque justo también los niños de altas capacidades tienen una alta sensibilidad muchas veces, ¿no? Entonces sienten todavía más esas faltas de respeto o faltas de Sí, escucha o de totalmente. atención. Si la crianza Mm, respetuosa es buena para todos los niños, yo creo que con los niños con altas capacidades es que no te funciona ya otra cosa. mm, Porque son niños que tienen un alto valor de la justicia, son niños que tienen unos valores muy férreos, son niños que como un día les mientas, o sea, no vuelven a confiar jamás en ti. Y son niños muy sensibles, como tú dices. Entonces, este respeto, ellos lo necesitan, si cabe, más que otro tipo de niños. Y además es que es súper importante enseñárselo, porque precisamente por esa sensibilidad ellos necesitan vivir en un ambiente respetuoso para después poderlo practicar. mm. Y vivirlo y reconocerlo totalmente. Y me gustaría un poco que hablaras también de tu interés en la defensa de lo que es la mujer, ¿no? En las altas capacidades que hiciste el trabajo del fin de máster sobre ese tema. Y realmente hay una diferencia entre cómo vemos las altas capacidades en los hombres o en las mujeres. O sea, los datos sí que están ahí. Me gustaría un poco que los mostraras a la gente porque todo el mundo no los conoce y que viéramos qué se puede hacer o qué causas puede haber. A ver, el tema es súper complejo, ¿vale? O sea, Sí, vamos a hacer aquí un resumen muy un somero. resumen de 10 minutos. Claro, es que, pero bueno, es que, a ver, partimos de una base de que esto es algo muy estructural, ¿vale? Como sociedad, no es algo que afecte solamente a las mujeres con altas capacidades. Es que afecta a todas las mujeres de forma transversal y en particular se observa mucho con todas las neurodivergencias. También pasa con las mujeres autistas que enmascaran mucho y son mucho más difíciles de identificar, pues con las niñas con altas capacidades nos pasa un poco lo mismo. Ya por educación, digamos, por el contexto cultural en el que vivimos nosotros, que es un contexto cultural que viene ya históricamente en esta línea, a las mujeres se nos exige o las expectativas que hay hacia nosotras desde que nacemos ya es que seamos pues más calladas, que aguantemos más, que no seamos tan disruptivas o no mostremos tanto nuestro enfado, que pasemos más desapercibidas. Entonces, para las mujeres, ya desde cierta, o sea, a las mujeres desde ya muy, muy temprano, desde, podríamos decir, desde los 4 años o así, estos estereotipos de género ya nos están afectando. Entonces, bueno, hay un vídeo súper chulo que a ver si lo podéis buscar, que es de 2017 de la BBC, que es un experimento que hicieron de pues, personas adultas, los ponen a jugar con niños y con niñas y entonces cogen y visten a las niñas de niños y a los niños de niñas, porque cuando los bebés no se diferencian si no llevan pendientes o una ropa X, no puedes diferenciar, a no ser que le veas los genitales, si son niños o niñas, son iguales prácticamente. Entonces, ponen a estos adultos a jugar con niñas vestidas de niños y con niños vestidos de niñas. Y se ve perfectamente cómo cuando piensan que es un niño les ofrecen juguetes más duros, más de acción, coches, robots, y cuando piensan que son niñas les ofrecen peluches, muñecos más blanditos, juguetes más estáticos, más que son más como para jugar más en tranquilidad, y a los niños como juguetes que les hacen como moverse más, con más acción. Entonces, estos estereotipos están ahí aunque no nos demos cuenta. Realmente los tenemos todos. Algunos los vamos identificando a base de irlos reconociendo, pero muchas veces o sea, son como los tenemos muy interiorizados. Sí, no te das Y cuenta. no te das cuenta. Entonces, los niños tanto los niños como las niñas, los van interiorizando conforme van creciendo, porque forman parte de esta sociedad también. Entonces, llega un momento que las niñas deciden que les compensa más pertenecer al grupo que mostrar su capacidad porque se dan cuenta de que, bueno, en los primeros años la capacidad no está tan mal vista, pero llega un momento en que
una niña que muestra sus capacidades puede ser tachada pues, de pretenciosa, de que es una presumida, una orgullosa, y puede recibir pues, un feedback bastante negativo de sus iguales, ¿no? Y lo que más quiere un niño y un adolescente es pertenecer al grupo, porque esto es muy importante para el desarrollo de su identidad. Entonces, al final, pues se constituye como una dicotomía o inteligencia versus pertenencia, y al final gana, siempre es como un dilema, se le llama el dilema de la elección forzosa, y acaba ganando la pertenencia al grupo. Entonces eso conlleva una renuncia, y normalmente a lo que se renuncia pues es al talento, a mostrar tu capacidad, y entonces las mujeres empiezan a invisibilizarse. Y por ello ahora mismo tenemos pues de cada 4 personas con altas capacidades, 3 son hombres, niños, y una es una niña. O sea, vamos, el porcentaje está en un 35% de mujeres actualmente. Y además es un porcentaje que se mantiene a lo largo de los años, que no es que, ¿sabes? Que digamos, vale, pero es que el año que viene estaremos mejor. No, es que más o menos ahí andamos. Y por mucho que se trabaja, porque supuestamente cada año somos más conscientes y se trabaja más, el porcentaje sigue ahí. O sea, quiere decir que los estereotipos siguen muy todavía muy arraigados. Sí, no saben. Es curioso, el otro día estuve leyendo y antes la ingeniería informática era licenciatura en informática y al cambiar el nombre disminuyó el número de mujeres dentro que cursaban esa carrera. Es Entonces que hasta es curiosísimo, pero es real, está ahí. sí, Sí. es Mm, una realidad. O sea, estos datos están todos en la web del ministerio. O sea, los puede ver todo el mundo. Ahora mismo, las mujeres, en general, vale, no vamos a hablar simplemente de mujeres con altas capacidades, vamos a hablar en general. Las mujeres, en su mayoría, se decantan por carreras que tienen que ver con los cuidados, con la salud, mm, porque ese rol de cuidadoras que parte del ámbito doméstico, pero al final lo extrapolamos, o sea, ese rol está muy interiorizado. Entonces, nos decantamos las mujeres por carreras que consisten en cuidar a los demás, como enfermería, como un trabajo social, bueno, La docencia es la que estamos nosotras. sí, la Sí, sí. docencia, Mm, justamente, exactamente. Y además, aquí en el tema de la docencia se observa claramente un patrón, y es que cuanto más inferior es la edad de los niños a los que das clase, más porcentaje de mujeres hay. Porque esto está relacionado un poco con cómo se considera el puesto socialmente, ¿no? Cómo está mm, aceptado ese puesto. Entonces, digamos que cuanto más edad tienen los niños a los que se le da clase, más consideración tiene el puesto. En la universidad, un profesor universitario tiene mucha más consideración que un profesor o una profesora de infantil, ¿no? Por ejemplo, o de una escuela infantil de 0 a 3 años. Entonces, sí que se ve que cuanto más baja es la edad de los niños a los que se le da clase, más porcentaje de mujeres hay. Y luego, sobre todo, en los puestos directivos, sí que se observa que hay más cantidad de hombres que de mujeres. Esta estadística es así, no me la sí. invento yo. Aunque es curioso porque justo el cerebro del niño, cuanto de los 0 a los 7 años, es cuando aprende de forma exponencial. Entonces, justo es el periodo más importante, yo creo, para Sí, formar al niño y la personalidad. Mm, totalmente. Y ahora el currículum educativo, bueno, con la LOMLOE, las nuevas leyes, pues tienen muy en cuenta todo esto de la igualdad, de no crear estereotipos de género, de trabajar en aulas libres de estereotipos y todo esto, pero la realidad es que el currículum en el papel está muy bien, pero luego tenemos una cosa también que se llama el currículum oculto, que es lo que no se enseña en los libros y lo que los niños ven todos los días. ¿Y qué ven todos los días los niños? Pues que, por ejemplo, que la persona que limpia el colegio es una mujer, eh, y todas estas cosas que ven en la sociedad. Entonces, estas cosas los niños al final también las interiorizan. Eh, Nosotros cuando pensamos en la persona que limpia una oficina de un banco o un colegio, automáticamente pensamos en una mujer. Cuando pensamos en una persona que cuida a una persona mayor, mm, ¿no? Bueno, solemos decir médicos y enfermeras, de hecho, ¿no?
Mm. Entonces, bueno, está claro, ¿no? Que Que es un gran melón este, sí, sí, sí. un Uf. gran tema. Bueno, para cerrar, me gustaría un poco que nos hablaras de los logros que ha tenido la asociación, que hemos hablado muy poquito, que habéis Bueno, ido consiguiendo alguna cosa. a ver, Y nosotros estamos muy contentas. Es una asociación sí, muy pequeñita, pero creo que desde que nosotras trabajamos mucho a nivel local. Pero bueno, mm, también pensamos que trabajando a nivel local se consiguen grandes cosas, ¿no? Un poco trabajamos por mejorar nuestra comunidad. Y sí que hemos visto que desde que nosotros formamos la asociación, los diversos trabajos que hemos estado haciendo, bueno, pues estas formaciones que damos a las familias, esta forma de vivir nosotros, que nuestras propias familias al principio nos criticaban por llevar este estilo de crianza tan a contracorriente. Ahora que mm, nuestros niños ya son más mayores, porque nuestra asociación ya tiene 7, 8 años. Entonces, ahora sí que empiezan a ver los resultados de que no es tan malo, de que no están malcriados nuestros hijos, todo lo contrario, son niños que tratan muy bien a los demás, incluso sean adultos o sean niños. Entonces, se están dando cuenta de que, bueno, que tampoco era aquello tan horrible, porque cuando nosotros empezamos nos decían que, Dios mío, que estamos creando tiranos, monstruos. No es verdad. De hecho, las pruebas están ahí, que son ellos. Entonces, yo creo que desde que nosotros empezamos hasta ahora, se ha concienciado mucho la gente. Hay muchas más personas que buscan información y abogan por una crianza respetuosa. mm, Pero bueno, aquí hay, vamos, todavía muchísimo, muchísimo que trabajar. Y fíjate, te voy a dar un dato súper curioso, y es que nuestra asociación no es una asociación de altas capacidades, es una asociación de crianza. mm, Pero te puedo decir que como un 30% de las familias de nuestra asociación tienen niños con altas capacidades. ¿Por qué? O sea, cuando los niños con altas capacidades, supuestamente las personas con altas capacidades son supuestamente entre un 10 y un 15% de la sociedad, vamos a poner un 10 para ¿no? poner un mm, número redondo y tirando hacia lo bajo, pues yo te estoy hablando de que en nuestra asociación tenemos como un 30%. ¿Y esto por qué es? Porque son familias, claro, muchos de los niños con altas capacidades, sus madres, sus padres también las tienen. Entonces son familias que de por sí indagan, necesitan la información, la buscan y al final se mueven hacia sitios, hacia lugares donde pueden conseguir esa información de una forma más sencilla y más efectiva. Entonces, al final se ve que las personas que están trabajando por esto, ¿no? Las más implicadas, muchas de ellas también, o sea, tienen altas capacidades también porque tienen esa misma sensación o esa misma necesidad que, por ejemplo, mm. tengo yo de mejorar la sociedad y en el paso efímero por la vida que tenemos y por el mundo, pues por lo menos plantar una semillita y contribuir a ese cambio. Y además es una línea que tiene sus resultados y se ven. O sea, lo que tú dices, están ahí las pruebas. Al principio Mm, a veces dudas, es normal, porque mm, estás tú contra... para mí es una imagen muy visual, que estás tú como al principio te sientes muy sola, como dándole golpes a una pared muy gruesa y muy grande, ¿no? Y estás como pico pala, y parece que no haces nada. Pero poco a poco se va uniendo gente contigo y el pico pala, pues ya no eres tú sola, ya estás con más gente y esa pared al final, ese muro tan grueso, poco a poco va cediendo, se va derrumbando y aparece pues como la luz, ¿no? Al final del túnel. Y bueno, ahora mismo para mí es muy satisfactorio haber tomado esa decisión porque estoy viendo ya los resultados. A lo mejor estoy escupiendo hacia arriba viene la adolescencia ahí y no cuidado, creo. pero yo creo que hemos sentado una buena base para un clima en casa de confianza y el microcosmos que es tu casa, después se va a repercutir al mundo. Totalmente. Además, si tienen esa confianza y ese respeto, te pueden llegar, aunque tengas diferentes criterios, a acuerdos que hacen la convivencia muy agradable. Claro, y es Y difícil estar buscas, negociando todo el día, ¿eh? Pero sí, sí, sí. la vida es Bueno, esto al final. compensa, compensa. Sí, Eso no hay que perder la esperanza, sobre todo. Y me gustaría un poquito que cerraras con alguna idea que quisieras dar de o bien de crianza o bien de altas capacidades de la mujer, como que
dijeras de resumen, ¿no? De las ideas o de... Pueden buscarte además en tu perfil, que está ahí en Instagram, que lo dejaremos guardado, que se acerquen a la asociación si están en Sí, Vigo, si sí, necesitan totalmente. cualquier La cosa. asociación se llama Rede Cría, Rede Mm, porque es red en gallego y Cría porque es un acrónimo de crianza respetuosa, informada y con apego. Entonces, en la web de en la web de la asociación y en el Instagram de la asociación, en las redes sociales, se puede ver todo lo que hacemos. Intentamos hacer como dos, tres actividades cada mes, además de toda la labor que hacemos de difusión por redes. Entonces, bueno, hacerse socio es poquísimo porque son 30 euros al año y con eso hacemos un montón de cosas. Y nada, yo por último y para terminar, lo único que diría es que a cualquier niño lo más importante, tenga altas capacidades o no tenga altas capacidades, mm, al final a cualquier niño lo más importante es permitirle ser, que se pueda él expresar en su casa como él es, que no se tenga que avergonzar de cómo es, de sentir lo que siente, incluso cuando se vea que está como muy solo, porque hay niños que se sienten muy mm, diferentes al resto sí, y lo sufren mucho desde pequeños, que vean que no es nada malo. Y sobre todo, pues, si tenéis un hijo con altas capacidades, me parece súper importante que lo sepan, que lo sepan lo que les pasa, diagnóstico, sí. tienen todo el derecho de saber lo que Mm, les pasa, que encuentren niños que son como ellos para que no se sientan tan mal de ser los únicos así, porque realmente no son los únicos, lo que pasa que les cuesta a lo mejor un poco más encontrarse porque son menos, es lógico. ujú. Y, y eso, simplemente hace de los adultos cambiar la mirada para ese respeto de aceptarlos tal y como son, porque es que ellos no tienen nada de malo, ellos son perfectos. No queremos que sufran y a veces nos gustaría, preferiríamos que fueran nuestros hijos normales, pero Mm, no tiene nada de malo. La sociedad es rica y diversa y así es como debe ser. totalmente cierto. Pues mil gracias por tu tiempo y por habernos Pues comentado un gracias poco por y, invitarme. y dar un poco de luz a todo esto, que es verdad que se puede ser feliz en casa, como tengo el Sí. curso también en mi perfil, que podéis entrar y verlo, que son pequeños tips, ideas que van en esa línea de cuidar a los niños. Y me gustaría eso, pues darte las gracias y animarte a seguir trabajando en en la asociación ahí en Vigo, Pues muchas que, gracias. que se puede hacer Y tú mucho. también a Mm. seguir ahí, ¿eh? Sí, sí, Que sí. trabajas mogollón, tienes un montón de iniciativas siempre y recomiendo a todo el mundo que vea tus vídeos que son súper interesantes. Sí, pequeñas ideas para hacer la casa más feliz, la verdad. Claro, hay que ayudarse. Pero sí, sí, sí. Y a ver si seguimos diagnosticando y dando luz a las altas capacidades, que en España vamos poco a poco y además ahora está el periodo de las becas que está abierto. Mm, Entonces es una pequeña ayuda, algo es, algo pero es, sí, algo es. Y no lo reciben todos los que deberían, pero bueno, sí, pero bueno, que sepan las familias hay que que seguir ahí, no podemos perder la esperanza y hay que seguir trabajando. ujú, ahí estamos. Un abrazo enorme. Igualmente, un beso desde Vigo. Chao.